La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Salmo capítulo 25. Saludos, estimado oyente. Este salmo es señalado como el segundo salmo penitencial, es decir, un salmo en el que David reconoce su pecado y clama por el perdón y misericordia del Señor. En este salmo nos muestra a David en medio de una aflicción, y es en medio de aquella aflicción que David reconoce su pecado. Charles Spurgeon sobre este salmo dice: la marca del verdadero santo es que sus aflicciones le recuerdan sus propios pecados, y su pena por el pecado le lleva a su Dios. En este salmo encontramos cómo David hace una descripción de su condición a la luz del carácter de Dios. En primer lugar, los versículos 1 al 7, vemos cómo David derrama su alma delante del Señor en esta oración. Reconoce que solo en Dios está puesta su confianza, pues es consciente de su insuficiencia. Reconoce que solo Dios puede darle luz para andar en los caminos del Señor. La humillación delante de Dios hace que el pecador entienda que solo Dios es luz y que su palabra es aquella lámpara que alumbra nuestros pasos. David reconoce que la salvación proviene solo de Dios, que el pecador es incapaz de alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos y medios. La salvación es una expresión de la piedad y misericordia de Dios. Y David llega a este entendimiento desde el fundamento del carácter de Dios. Porque en segundo lugar, David describe el carácter de Dios. La confianza y esperanza de David no es una fe ciega, sino que está fundamentada en quién es Dios. Desde el verso 8, empieza a describir de una forma hermosa al Dios de su salvación. Dios es bueno y recto. Dios es un Dios de misericordia y verdad. Y esto es algo muy importante que entendamos sobre el carácter de Dios. Dios no solo en su misericordia perdona las iniquidades de todo aquel que se refugia en Cristo, sino que nos encamina, nos enseña a caminar en sus sendas. Querido oyente, Dios no solo te libera de la condenación del pecado, sino también de la esclavitud del pecado, para que ya no vivamos para servir al pecado, sino vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. David reconoce que el gran fundamento de su esperanza es que Dios hace todas estas cosas por amor de su propio nombre. Dios jamás faltaría a su nombre. Por tanto, ¿qué mayor seguridad de que Dios cumplirá lo que promete? Y finalmente, el verso 14 nos exhorta diciendo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Estimado oyente, qué hermoso es ver cómo David en esta comunión íntima con el Señor conoce quién es el Señor y por tanto le teme. Sabe que solo está en la posición de rogar por la misericordia de su Señor, pero al mismo tiempo puede confiar en Él. ¿Tú podrías decir que tienes una comunión íntima con Dios? ¿Conoces quién es el Señor? ¿Temes a Dios? Permíteme decirte, querido oyente, que no hay forma de llegar a Dios, de tener comunión con Él, a no ser por el único camino, nuestro Señor Jesucristo. Es solo a través de sus méritos perfectos que podemos ser aceptados delante del Padre. Gracias por acompañarnos en el devocional del día, presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.